Bueno, buenas tardes. Esto es un evento continuado y venimos ya en la última jornada de estas 25 jornadas internacionales de filosofía y ciencia política. La verdad, como venimos haciendo con todos los paneles, este es otra conferencia de lujo, otro encuentro de lujo. Contamos con un querido amigo, el doctor José Manuel Pacho Blanco. No sé, mandó una biografía muy breve, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, doctor en Derecho, profesor de Filosofía del Derecho y escritor. Esto aclaro, es en la Universidad de Vigo, España. Eh, lo de la parte de escritor yo quería ampliar un poco, la verdad, no es un simple escritor, sino que es un escritor premiado. Acá les voy a pasar algunos de sus libros y uno que particularmente tengo el placer de contarlo autografiado, con lo cual tiene un valor mucho mayor porque voy a poder después cambiarlo por varios libros más, pero es un libro, y debo recalcar esto, son libros escritos en lengua gallega, ha sido premiado por el uso de la lengua gallega, y la verdad es de fácil lectura. Esto que a veces decimos es otro idioma, la lengua gallega tiene muchos puntos en común con el portugués, y realmente su último libro, O que no ten prezo, o Lo que no tiene precio, realmente es para disfrutarlo. Hoy José va a estar hablando del derecho a la literatura, el mundo de las mil y una noches. Así que lo voy a dejar a él para que podamos disfrutarlo. Gracias, José, por acompañarnos. Sé que están pasando un temporal muy grande ahí en Vigo por las fotos que veía, así que Sí, gracias por sí, el esfuerzo de tremendo. llegar. Tremendo, 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 la verdad. He conseguido llegar, pero bueno, ha sido un tanto complicado porque bueno, es alerta naranja, que aquí lo máximo es alerta roja, y ha sido un poco lioso. Pero bueno, en fin, sin exagerar. Bueno, Pablo, en primer lugar, personalizo en ti el agradecimiento y la felicitación por estas jornadas y quiero hacer dos puntualizaciones. Primero, una creo que es, me voy a sumar al homenaje, estoy viendo a Paula, el homenaje a Mario Portela, querido profesor y compañero, y una figura que yo creo que es digna de ser recordada. Y yo creo que las personas importantes se llevan en la memoria y quedan como un sedimento en nuestras formas de ver el mundo y en nuestras consideraciones. Y yo reconozco que tuve ocasión bueno, en numerosas ocasiones de hablar con él, de departir con él, de discutir con él, y creo que Mario Portela era una persona de un extraordinario calado intelectual y jurídico. Y me sumo y felicito a las jornadas y felicito a Pablo y a toda la organización, veo también a Juliana, a Florencia, en el sentido de que creo que es muy acertado acabar estas jornadas con la conferencia de Paula en homenaje a Mario Portela. Y justamente, precisamente hoy salía una noticia en Galicia que por primera vez el 25 de noviembre se va a celebrar el primer juicio para anular un consejo de guerra de la Guerra Civil Española de 1900, en este caso es de los años 40, porque a un señor en Ferrol se le recibió una carta, y creo que tengo muy vivo el juicio del Tribunal Federal presidido por Mario en el procedimiento seguido por los asesinatos y torturas en el territorio de Mar del Plata. Y me recordó esto cuando pues eso, los 2 años de cárcel de este señor, que lo que hizo este señor para recibir 2 años de cárcel fue recibir una carta, y lo voy a leer, en marzo del 42, con parte de un discurso del socialista Indalecio Prieto en la Universidad de Washington ante el presidente Franklin Roosevelt por el doctorado honoris causa de Fernando de los Ríos, catedrático de Filosofía del Derecho y maestro de Federico García Lorca y ministro de Educación en la Segunda República. Bueno, pues por esta carta que recibió, estuvo 2 años en la cárcel y se le hizo un consejo de guerra. El 25 de noviembre hablaba hoy con su familia, con uno de sus hijos. Se va a celebrar el juicio para tratar de anular ese consejo de guerra que sufrió este hombre. Entonces, quiero decir, además de recordar a Mario Portela en su condición de catedrático, también no puedo evitar recordar ese juicio que se lo decía yo hoy precisamente al hijo, diciéndole que me impactó mucho ver cómo los abogados defensores de los torturadores
en el juicio miraban para abajo con vergüenza. Algo que en España hasta este momento pasa justamente al revés. Y por eso creo que es un gran paso la aplicación de la ley de memoria democrática. Y en fin, simplemente quería decirlo porque creo que ustedes, creo que vosotros en este sentido sois conscientes del valor que tiene la justicia y la verdad y la reparación. En todo caso, yo hoy vengo a hablar de otra cosa. Pablo me ha permitido poder hablar de algo que creo que es muy interesante y creo que nos puede dar una buena perspectiva, una perspectiva diferente sobre el derecho y la literatura, porque creo que el derecho y la literatura pueden aportar perspectivas muy interesantes a la idea de cómo nos aproximamos a lo jurídico. Esta conferencia lleva por título Del derecho a la literatura, el mundo de las mil y una noches, porque me parece que también Las mil y una noches, lo veremos más adelante, es un texto extraordinario para reflexionar sobre cuestiones jurídicas. Bueno, en primer lugar, lo que yo creo que tenemos que saber, yo formo parte de la Asociación Española de Derecho y Literatura, soy uno de los 6 miembros fundadores, junto con Pablo Bonorino, José María Pérez Collados y, bueno, otros profesores más españoles que constituimos hace unos años la Asociación de Derecho y Literatura. Y creo que lo importante es poner de manifiesto que la literatura es un mecanismo para reflexionar sobre el derecho. Y esto que es algo que en otras latitudes, en el mundo anglosajón, es algo que ya está sentado, yo creo que debemos en nuestra tradición jurídica también tratar de ponerlo de manifiesto. La relación entre el derecho y la literatura es una relación antigua porque la literatura también está escrita por juristas y estos expresaban una visión crítica o estética del derecho a través de sus obras de ficción, lo que les permitía licencias que la academia pues no podía, incluso actualmente no puede soportar. Por eso a mí me interesa tanto escribir literatura, porque creo que la creación me permite decir cosas que a lo mejor en el campo del derecho suenan demasiado impactantes, ¿no? La vida es lo que se expresa a través de la literatura y este es un campo de experimentación para el derecho. Había hay un jurista francés, Host, que habla que sobre la justicia es el derecho y el poder es lo que se pueden ver en los textos literarios. Y lo verdaderamente útil del derecho es que en los textos literarios encontramos el derecho de verdad, el derecho encarnado en la vida, padecido, disfrutado por los seres humanos, pero desde luego de una forma mucho más plausible que simplemente en el mundo de los manuales, en el mundo de la academia. El movimiento Law and Literature empezó o se inició en los años 60 en Estados Unidos con la publicación de Legal Imagination, que buscaba, de alguna manera, podemos decirlo así, sistematizar el análisis de la vinculación entre derecho y literatura. Hay tres formas que no vienen ahora al caso, pero que es interesante recordar, que es el derecho de la literatura, el derecho en la literatura y el derecho como literatura. Lo que a mí me parece interesante en este momento, ya ha pasado prácticamente casi medio siglo desde que se inició este movimiento, la idea que algunos juristas hispanoamericanos han planteado, que es la idea de desamericanizar el movimiento. Es decir, el movimiento de Derecho y Literatura ha nacido de la cultura anglosajona, pero tenemos que volver la mirada hacia nuestra tradición cultural o hacia una tradición cultural heterodoxa, pero no necesariamente propia del common law, y repensando desde, como diría nuestro querido Galeano, desde nuestra visión del mundo y desde nuestra singularidad y nuestra diversidad, repensar cómo se establece la conexión entre el derecho y la literatura. Claro, si esto es así, yo he publicado distintas cosas sobre derecho y literatura, pero me parece que en Las mil y una noches se encarna, como en ningún otro texto, esta diversidad de la que yo creo que se debe hacer gala en el movimiento de Law and Literature. Yo creo que es importante no solamente hablar del Mercader de Venecia, no solo hablar de Shakespeare, no solo hablar de Medea, no solo hablar de Antígona, no solo hablar de Edipo Rey, sino que tratar de buscar en otros aspectos de nuestra cultura literaria pues la base de la justicia y de lo jurídico. Además, también tenemos que tener en cuenta que en relación a las mil y una noches se produce otra singularidad, el valor del texto literario como fuente del derecho. Si algunos especialistas analizan la Ilíada y la Odisea para profundizar en el derecho en la antigua Grecia, si leen a Sófocles para entender el derecho de esta época, como decía Maine en su famoso libro El Derecho Antiguo, creo que nosotros podemos emplear las mil y una noches para intentar profundizar o buscar cómo funcionaba el derecho
en Asia y en África y prácticamente durante un periodo de 1000 años. Y por eso hacer un texto, profundizar sobre el derecho en las mil y una noches. Las mil y una noches es uno de los grandes libros de la historia universal. Sus historias han pasado a nuestro imaginario colectivo para quedarse, yo diría que en todas las lenguas del mundo y en todos los formatos, desde series de televisión, películas, libros, compilaciones, incluso videojuegos, toda la panoplia occidental de la expresión visual y audiovisual se encuentra, vamos a encontrar a las mil y una noches. Claro, la difusión, además, desde la tradición oral en árabe hasta su publicación en francés en el siglo XVIII, en las Mil y una Noches, lo hace acreedor de una atención especial. Porque ya les digo, primero se mantuvo en la tradición oral, pero solo hasta que se publicó en francés volvió a tener importancia en el mundo árabe y volvió otra vez a escribirse como se escribe en francés, después en árabe y después en todas las lenguas del mundo. Como decía Rosso de Luna, un singular también jurista español, hablaba de que para entender las mil y una noches hay que ir más allá de la razón. Las mil y una noches, las mil noches y unas, las noches árabes, son un texto fundamental para comprender la naturaleza humana. Y todos los que estamos aquí, seguro que recordamos alguna historia que pensamos que está o forma parte de las mil y una noches. Las referencias jurídicas, como juristas, al texto, si nos aproximamos a la de una noche, son numerosísimas. Hay un número de referencias a las leyes, al derecho, a la justicia, a la razón moral, que funciona consciente o inconscientemente como puntos de referencia en esa sucesión de peripecias y de historias y de personajes que van apareciendo en el texto o van apareciendo en las mil y una noches porque es más allá de un simple texto. Y desde la filosofía del derecho, desde mi disciplina, se percibe esa pulsión moral que las leyes, su aplicación y su razón producen en la sociedad. Por eso yo creo que es importante observar cómo funciona el derecho en las mil y una noches. Eh, Creo recordar que la primera vez que pensé en relacionar el derecho con la literatura, en relación a las mil y una noches, fue cuando me encontré en un texto de Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, uno de los textos más conocidos, me encontré la referencia a Max Weber y a la justicia del Cadí. Y efectivamente, Max Weber empleaba como epítome de una justicia alejada de la racionalidad moderna, de nuestra racionalidad digamos, de la ilustración, de los estados de derecho, como su epítome la justicia del Cadí. Una justicia que se centraba en ese espacio mítico donde la justicia es una especie de venganza o una aplicación de principios morales, que si bien desde nuestra tradición actual nos resulta ajena, si nos vamos 50 años atrás, nos vamos a encontrar evidentemente de bruces con la perspectiva de los vínculos entre derecho y moral. Y este texto, que no es un texto, como digo, que se fue divulgando al modo de los pliegos de cordel, o sea, al modo de la tradición oral, es testimonio de una sociedad y de un derecho que todavía, consciente o inconscientemente, está presente en la actualidad. Me gusta decir una frase que no es mía, sino de uno de los traductores más eximios de las mil y una noches en todas las lenguas, pero en nuestra lengua, en español, Rafael Cansino Sassens, que empieza, es un libro muy conocido, seguro que ustedes, seguro que vosotros en Argentina también lo conocéis, se editó en Aguilar, en México, en 3 tomos, pero es, digamos, un texto de los que más se ha usado para conocer las mil y una noches, que es la versión de Cansino Sassens y empieza con una dedicatoria que le hace Cansino Sassens al pueblo árabe y dice al pueblo árabe que le dio a las mil y una noches lo que un padre le da a sus hijos, sangre, nombre y lengua. Y si observamos la historia de las mil y una noches, observaremos que esta afirmación que parece tan estéticamente hermosa, pero quizás teatral, responde a la realidad de lo que ha sido la genealogía de las mil y una noches. Es decir, efectivamente, la cultura árabe, el pueblo árabe le dio un nombre, las mil y una noches, las mil noches, y le dio, digamos, su corazón, y le dio su lengua. Pero veremos más adelante que las mil y una noches no es un compendio de historias árabes. La cultura árabe, el arabismo, la región musulmana, vino después. La historia de cómo se ha compilado las mil y una noches es compleja.
si acaso podemos decir incluso inextricable, que no se puede seguir en el tiempo. La mayoría de los que estamos aquí en algún momento hemos leído alguna visión de las mil y una noches, algún cuento, algún texto y muchísimas versiones que podemos encontrar y que no se parecen, porque las mil y una noches es un texto que no es un texto, porque fueron palabras no escritas antes de conocerse editados y no responde a un creador, sino algo más profundo, que es lo que, como decía antes, Rosso de Luna explicaba, que es a la mente colectiva y a la conciencia colectiva, eterna elaboradora de mitos y la gran conservadora del acervo de la historia. Y sí, Rosso de Luna era un ocultista, pero que marca muy adecuadamente el camino para explicar lo que entraña este texto, Las Mil y Una Noches, porque su origen se pierde en los siglos y responde, como digo, a la tradición oral que construyó la literatura y las historias a través de la palabra no escrita. Sí que es cierto que el Rig Veda nos llega escrito, el Tao Te Ching nos llega escrito, el Pentateuco, la Torá, la Odisea, la Ilíada, las fábulas de Sopo, las fábulas de Samaniego, son todos textos escritos, pero todos esos textos escritos proceden de la tradición oral. Por eso a veces uno se encuentra en las fábulas de Sopo historias que ha visto en otros textos y son compartidas por la mayoría de las civilizaciones del mundo. Pero si volvemos a las mil y una noches, vamos a hablar de la famosa primera traducción que hizo Antoine Galland en 1704, pensemos, antes de la Ilustración o antes de la eclosión del pensamiento ilustrado, del pensamiento revolucionario. Y Antoine Galland empezó a publicar en el año 1704 en francés Las Mil y Una Noches y tuvieron tanto éxito que posteriormente tuvo como consecuencia que se editaron en árabe, porque efectivamente las historias pasaban del Cairo a Samarcanda, de Samarcanda a Irán, a Bagdad, a distintos territorios donde funcionaban como historias que se contaban por las noches, pero solo cuando tuvo un éxito mayúsculo en la tradición europea fue que se empezó a editar en árabe. El origen de las mil y una noches es difícil. Lo único que sabemos, si atendemos a su temática y a su dicción, es que es una recopilación de cuentos populares que podemos encontrar su origen en la cultura persa, en la cultura aria, en la cultura iraní. Pero además de los textos persas, nos vamos a encontrar que algunas de sus observaciones, sus cuentos, recuerdan y aparecen en la tradición oral de la India, de China, de distintos territorios más allá, lo que se conoce para ustedes como el lejano Oriente o el Oriente Medio para nosotros los europeos. Y así, los distintos investigadores, y estoy pensando en Bernet, uno de los investigadores arabistas más interesantes, además de Cansino Sassens, y el propio Borges, como no citar a Borges cuando hablamos de literatura universal, se hacen eco de dos polígrafos que recogen, a su vez, referencias a textos persas. O sea, el libro del Índice es un texto del 978 de la era cristiana, donde se colocan algunas de las historias de las mil y una noches en boca de animales y que después los árabes los pasaron del persa a la lengua árabe y a sus distintos dialectos. Pero además del libro del Índice del 978 de Ibn al-Nadim, el Kitab al-Firis, también nos encontramos otro texto de 957 que se llama Las praderas de oro, de Abud al-Hassan, el nombre en árabe sería Muruk al-Dahab, en el que se recogen leyendas traducidas del persa, del sánscrito y del griego, y que se titulan Las Mil Noches, Las Mil Aventuras. Estos dos textos se consideran los precedentes de Las Mil Una Noches. También conjetura Cansino Sassens que un texto de Kalila y Dima, que en los últimos años las fábulas del Panchantra se están empezando a reeditar, hace poco le he visto una edición reeditada en acantilado, que son relatos hindúes difundidos por Asia, que tienen protagonistas animales, también formaron el núcleo de lo que daría después Las Mil y Una Noches. Con lo cual, lo que tenemos claro es que Las Mil y Una Noches responden a la tradición oral, a la tradición cultural del mundo asiático y del mundo africano. Pero la verdad es que son libros tan enormes, tan desmesurados, tan llenos de humanidad, que parece que todas las culturas, todas las tradiciones y todas las
todos los yos individuales, cuando leemos Las Mil y una Noches, nos sentimos reflejados en su espejo. Como decía, la primera edición de Galant es una edición pues que se hizo pues en la época de Luis XIV y fue una edición parcial. En esta edición ni tan siquiera se numeraban todas las noches, pero esto desencadenó una complicación en qué ediciones eran correctas, incorrectas, qué traducción se debía hacer, pero en todo caso esto fue la piedra de toque para empezar a divulgar Las Mil y una Noches en Occidente y de Occidente al resto del mundo. En todo caso, los estudios posteriores que podemos aquí sistematizar nos van a hablar de cinco ediciones que no necesariamente se utilizaron en las distintas traducciones que se hicieron al francés, al inglés, al español, pero que pasados todos estos años, podemos decir que en los últimos 30, 40 años se ha reordenado como las cinco ediciones fundamentales. Igual que tenemos el First Folio para hablar de las obras completas de Shakespeare, las cinco ediciones que se toman de referencia para hablar de las mil y una noches, las cinco ediciones Príncipe son la primera, la edición de Calcuta, que se edita desde 1814 a 1829, la segunda edición de origen tunecino se llama la edición de Breslau de 1825 y la más importante, que es la recensión egipcia de Zotenberg, que esta es la que se utilizó en más ocasiones, también de 1830, en más ocasiones de punto de referencia para traducir a las lenguas romances, ¿no? También tenemos una edición curiosa de los jesuitas de Beirut, que se considera la quinta gran referencia, y la cuarta sería la edición de Burlac de 1835-40, que tiene origen egipcio. Claro, sobre las ediciones europeas, resulta muy curioso pensar que, como dijo Borges, creo que fue Borges el que dijo, que la edición más importante, la que supuso un impacto más grande en nuestra cultura, fue la edición de Mardrus, otro orientalista, que curiosamente se publicó ya mucho tiempo después, entre 1898 y 1904, y fue la traducción más importante. Mardrus era árabe, era árabe y vivía entre el Cairo y París. Hizo una traducción, Las Mil Noches realmente aparecen por primera vez en la edición de Mardrus. Y esta edición, que fue traducida a español, que a nuestra lengua fue traducida por Blasco Ibáñez en Valencia, es la primera gran edición que nosotros manejamos en nuestra tradición cultural, ¿no? De hecho, en esta tradición, digo, en esta edición nos vamos a encontrar muchas referencias a las Mil y una Noches que nosotros damos como personajes de las Mil y una Noches, como Sinbad el Marino, las historias de Alí Baba y los 40 ladrones. Pero curiosamente estas historias no forman parte de las primeras versiones de las Mil y una Noches. Lo que hizo Mardrus fue tomar toda la tradición cultural, toda la tradición oral que se encontró en el mundo árabe que bebía del mundo persa y del mundo asiático, y lo metió en Mil Noches. Y nos encontramos que esta traducción de Mardrus y sus sucesivas traducciones a lenguas inglés, francés, español, italiano, alemán, nos encontramos que efectivamente pues aparecen todas las mil noches, aunque estas mil noches no siempre fueron recogidas así en otras versiones. También en lengua inglesa quiero mencionar, bueno, si tuviese que mencionar también en castellano, además de la de Blasco Ibáñez y la de Juan Bernet y la de Cansino Sassens, también quiero mencionar la de Sanz del Valle y Luis Aguirre, y en inglés la de Richard Barton, que fue muy polémica, y la de Hussein Hadawi, que es de los últimos, de hace 20 años, y que se ha considerado también ya una referencia porque hizo ya la traducción directamente desde el árabe, porque es árabe al inglés. En todo caso, estas historias son historias, como decía, de Pliego de Cordel, y bueno, la lectura de los manuscritos de las distintas versiones, estas cinco versiones, más las distintas traducciones, lo que hacen es generar una locura. Pero yo creo que aquí nos puede dar buen punto de referencia Steiner, el famoso crítico literario inglés, americano, perdón, anglosajón quería decir, que habla de que para entender cómo funcionan estas traducciones hay que entender lo que pasa con las culturas, con las esculturas griegas. Claro, decía Steiner, y lo voy a leer literalmente, a pesar de lo que digan los arqueólogos, solo podemos imaginar las estatuas griegas esculpidas en mármol, en el mármol más blanco, y la erosión del tiempo, al haber deslavado los colores llamativos, acentúa nuestra errónea apreciación. Quiero decir, las estatuas griegas no eran de mármol,
no eran blancas, estaban pintadas. Aunque en nuestra tradición colectiva, en nuestro anónimo colectivo, todos observamos las famosas esculturas de Fidias en ese color marmóreo tan impactante para nuestra visión de ojos actuales, ¿no? Bueno, pues con las Mil y una noches pasa lo mismo. Aunque las primeras versiones no traían a Sinbad el marino, aunque las primeras versiones no hablaban pues eso, de Ali Baba y los 40 ladrones, pensemos, por ejemplo, que Serezade aparece en la Edad Media, aparece en el siglo XV y XVI como mecanismo para engarzar todas las historias de las mil y una noches. Nosotros hemos traducido Serezad, también se va a encontrar como Sarazad, Sarazadi, en las distintas versiones que podamos encontrar. En todo caso, eso, en todo caso, lo que no nos puede extrañar es que si ustedes en sus casas tienen la versión de las mil y una noches, esa versión no tiene por qué ser coincidente ni con Mil Noches, ni con la edición de Mardrus, ni la edición de Galán, ni la edición de Blasco Ibáñez, porque suelen ser compilaciones diferentes, diversas, que sí, eso sí, a pesar de que tienen historias de origen asiático, de origen egipcio, de origen persa, chino, indio y por supuesto árabe, nos vamos a encontrar siempre ese personaje fundamental, el hilo conductor, la historia de Sarazaz, que la hija del visir del rey Sariar, que para tratar de evitar su muerte va contando historias que interrumpe antes de que llegue la mañana y por las que va, digamos, enganchando al rey y impide que la maten. La estructura de caja china es algo que todos compartimos y que todos intuimos y que todos recordamos sobre las historias de las mil y una noches. A partir de ahí se van elaborando, como digo, historias que vamos a encontrar en el Talmud, que vamos a encontrar en la Biblia, que vamos a encontrar en el Corán, en Homero, en Apuleyo, en Shakespeare, en Calderón, en Ariosto, en Cervantes, en Samaniego, en Dante, en Marco Polo. Muchas de esas historias nos vienen de la tradición árabe, no solamente por las mil y una noches, sino por todos estos escritores clásicos que ya han incorporado a nuestro anónimo colectivo muchas de las historias que aparecen en las mil y una noches. Si quisiéramos datar las historias cronológicamente, y esto es importante para después observar el derecho, nos vamos a encontrar pues que se han hecho estudios de distinta perspectiva para tratar de conseguir hacerlo. Y para esto se ha observado pues la etimología, la perspectiva temática, la realidad astronómica, los estudios filológicos, los nombres de los lugares. Y a partir de ahí, ya les digo, se ha planteado un mapa de las mil y una noches que la sitúan desde el Magreb y todo el Mediterráneo hasta China, Estambul, la India, Irak, Damasco y ya les digo, toda la cultura persa entre los más relevantes. Por eso decimos que Las Mil y una Noches son un mosaico del mundo y por eso en el canon occidental de Harold Bloom, que no se caracteriza por tener una especial atención a las culturas que no sean las anglosajonas, de los pocos textos que se recogen de la cultura árabe, realmente es el único texto porque se toma el Corán y se toma dentro del canon occidental Las Mil y una Noches, porque efectivamente forma parte del anónimo colectivo. Y sí que es cierto que para saber qué versión tenemos, no es tan importante, sí para hacer un trabajo sobre el derecho en las mil y una noches, porque eso sí que se hace complicado, pero para su lectura no hay que darle importancia, hay que seguir esa reflexión que decía Heidegger, de que a veces los errores y la confusión se incorpora a nuestra forma de ver el mundo y completa una visión que nosotros incorporamos desde nuestro propio ser, modificado por cada suceso de apropiación. Cada forma de apropiar la perspectiva real o irreal de algo nos da una visión enriquecida del mundo. Bueno, pues posiblemente tengamos que observar esto y seguir escuchando y contando las historias de las mil y una noches. Me impactó mucho cuando Hussain Hadaoui en su antología, ya les digo, está traducida, está reeditada muy frecuentemente, se puede encontrar en Amazon, en inglés, de las mil y una noches del árabe al inglés, donde él recordaba que de pequeño él había vivido en Bagdad, había nacido en Bagdad, su abuela quedaba con sus amigas cuando iban a visitar a su casa para contar las historias de las mil y una noches y adaptaban las versiones de los cuentos al auditorio en el que estaba presente. Él contaba que cuando él estaba presente, las historias tenían un contenido menos
menos, más propio para todos los públicos, y cuando no le veían a él o se olvidaban que él estaba por allí, pues tenía un calado mucho más sensual, porque curiosamente nos vamos a encontrar, a pesar de los estereotipos que tenemos sobre la cultura árabe y musulmana, nos vamos a encontrar una perspectiva sensual que fue muy impactante. Ustedes piensen que cuando se traduce al inglés, prácticamente las mil y una noches se quedan en 200 noches, porque en la época victoriana se consideraba de una dudosa moral y por lo tanto se fue cercenando todas las historias de las mil y una noches. Bueno, esto es el marco histórico. He querido hacer dos partes en esta conferencia. Primero, una primera parte en el marco histórico-literario y ahora para profundizar en el marco histórico-jurídico. En el marco histórico-jurídico, una vez que observamos la amplitud de a dónde nos lleva en el tiempo las mil y una noches, tenemos que observar cómo surge el derecho y la justicia en el mundo árabe. Por lo menos como mecanismo de respeto a tradiciones que no son nuestras, pero que tal vez nos puedan enseñar en un momento en el que nos hemos dado cuenta, y en esto recuerdo una conferencia y una reflexión que hacía Mario Portela, diciendo que él tenía mucha confianza en las nuevas epistemologías, en los nuevos métodos en los que se podía apoyar el derecho y la sociedad para construir nuevas realidades, pues posiblemente la herramienta de la visión del derecho en el mundo árabe nos puede dar a lo mejor unas perspectivas nuevas sobre cómo enfrentarnos a los nuevos retos en el siglo XXI a los que se enfrenta el derecho. Y yo creo que es importante desde ese punto de vista entender el derecho y la literatura y singularmente cómo aparece en las mil y una noches. Efectivamente, a nadie se le escapa después de esto. Yo no sé cómo me metí para hacer este trabajo, porque ya les digo, llevo haciendo anotaciones muchos años en las mil y una noches, en las referencias al derecho, pero bueno, en un momento dado pensé que sería interesante hacer un trabajo sobre esto y me encontré que no hay nada. Por lo menos yo no he encontrado nada sobre las mil y una noches en derecho, en inglés, en francés, en español. No sé si en árabe, no manejo árabe, estudié hace muchos años, 6 meses de árabe por conocer un poco la cultura árabe, pero no me da para una lectura profunda. Pero no he encontrado nada sobre el derecho en las mil y una noches. En todo caso, la datación histórica, si decimos que podemos hablar que las primeras historias son del siglo octavo y las últimas, o cuando se compiló, fue en el siglo XVIII y XIX, podemos hablar casi de un milenio de historias, lo que complejiza para el derecho su aproximación. Además, en este sentido, el origen diverso hace que también sea muy difícil aproximarnos simplemente a las mil y una noches desde un punto de vista tal vez sistemático o tal vez racional. Pero bueno, hay mucho que podemos decir ahí. Evidentemente, a nadie se le escapa la herencia musulmana. Es decir, la herencia musulmana está tan presente que no podemos sustraernos a ella, por supuesto. El Islam lo impregna todo. Pero su derecho, su forma de comprender la justicia, en ocasiones se queda opacada por una perspectiva que va más allá. El justnaturalismo religioso árabe no es muy distinto del justnaturalismo religioso cristiano, y cuando el mundo religioso árabe, más respetuoso con la tradición occidental, reflexiona sobre la cultura musulmana, lo hace diciendo que posiblemente para entender el justnaturalismo musulmán haya que entender el justnaturalismo religioso cristiano, y por lo tanto parten todos de San Agustín y de Santo Tomás. Y efectivamente es así. El naturalismo religioso, que nosotros ya hemos superado, o por lo menos una parte de nuestra cultura jurídica ha superado, pero otra parte no. Pero ese naturalismo religioso, esos ideales de justicia, evidentemente en la perspectiva musulmana lo encontramos enmarcado en el derecho islámico en Alá. Aunque ya les digo, si leemos a Solón, si leemos a Platón, si leemos a Aristóteles, si leemos a Antígona y Edipo, vamos a encontrar una idea de justicia que se le parece mucho. Por supuesto, si continuamos en la tradición jurídica occidental, judio-cristiana, greco-latina, seguiremos hablando de Marco Aurelio, de Séneca, de Cicerón. En sus meditaciones, en sus reflexiones, en sus discursos, vamos a encontrarnos unos ideales de justicia que también, evidentemente, nos vamos a encontrar en las mil y una noches. Y efectivamente, para comprender el derecho en las mil y una noches, nos podemos apoyar, en primer lugar, en textos como La ciudad de Dios de San Agustín y en sus confesiones,
porque nos van a hablar de las primeras intuiciones bien intencionadas posiblemente en las vinculaciones entre el naturalismo, el derecho natural y el derecho positivo, entre el ideal de justicia, de cómo es la justicia en la realidad y cómo debería ser. Cómo debe ser la justicia para hacer de las leyes leyes justas. Tomás de Aquino exactamente lo mismo. Tomás de Aquino profundiza, como todos sabemos, en la Suma Teológica, en esta perspectiva del derecho y los ideales morales. Efectivamente, nos vamos a encontrar que la filosofía islámica también habla de un sistema legal que, curiosamente, para nuestra tradición, ellos dicen que buscan en acercarse a la justicia a través de la razón. Ellos consideran que los derechos naturales, que la teología y la sharia se unen a través de la lente del derecho natural, pero que, como creo que era Oba el que decía, un especialista en derecho islámico, que decía que de alguna manera se asientan sobre San Agustín y Santo Tomás para buscar una racionalidad en la comprensión de la ley, de la ley de la justicia. Es decir, la ley islámica es la expresión por excelencia de la doctrina de la ley natural y a diferencia de la versión cristiana europea de la ley natural, esa ley divina no carece de contenido, sino que se expresa a través del derecho. Desde ese punto de vista, Bragg, que es un profesor que estudia la historia de las civilizaciones en la Sorbonne, es, se puede encontrar en Internet, es una persona que tiene una visión interesante sobre la perspectiva religiosa, reflexiona diciendo que los juristas islámicos coinciden con los juristas positivistas en que la ley se origina en una decisión, por lo que solo existe la ley positiva. Efectivamente, unos y otros discrepan sobre la naturaleza del legislador. Evidentemente, discrepan sobre la naturaleza del legislador, como a nadie se le puede escapar, porque para el Islam es el Dios eterno y omnisciente y para el positivismo jurídico es la razón humana. Sin embargo, otros expertos plantean que el derecho y la historia islámica sí que existe una tradición que se apoya en el derecho natural, aunque desde luego no se puede entender la justicia del derecho islámico sin entender la perspectiva religiosa. En todo caso, esto solo es una parte de la visión de la perspectiva del naturalismo religioso de origen islámico. Porque ¿qué nos vamos a encontrar en las mil y una noches? Referencias a tradiciones anteriores al derecho islámico. Y por eso debo hacer referencias, aunque sea simplemente de pasada, a todo esto porque creo que es interesante. En este sentido, nos vamos a encontrar que algunas cuestiones del derecho arcaico de civilizaciones de las que no tenemos demasiada información aparece sus influencias en las mil y una noches. O sea, todos sabemos que los seres humanos, todas las comunidades sociales, si estuviésemos hablando de los pueblos originarios de América, pasaría exactamente lo mismo, se reconocieron una serie de costumbres y de normas que se fueron estableciendo, de forma que toda nación civilizada de la antigüedad tenía un sistema de leyes que pretendía ser justo y por él se guiaba. Si pensamos en lo que decía en este sentido distintos investigadores y singularmente Maine, pensamos ya en la ley del talión, en la perspectiva que ya se recoge en el Código de Hammurabi. Y en el Código de Hammurabi nos vamos a encontrar efectivamente pues reflexiones que ya se comparten en las mil y una noches. Pero ¿qué pasa? Como ha señalado Bulsará, es evidente que las civilizaciones más antiguas de Irán, de China, de India y de Egipto tenían sistemas legales anteriores a Hammurabi. Y poco se conserva de ellos, pero sí que se conserva algo. Podemos hablar, aunque sea brevemente, del código del Ur-Namnu o del código del Isi-Pistar. En ambos casos son códigos sumerios. Estos primeros fragmentos de un código legal se relacionan con estelas de piedra anteriores al 2000 del comienzo de nuestra era y en opinión de Drapkin son a veces más humanos y menos crueles que las leyes posteriores y siempre identifiquemos esa crueldad con la ley del talión. También nos encontramos, como les decía, como os decía, el código de Lipit Shatar, que estamos hablando de, se data en el siglo 1868, antes de la Edad Común, y que ya recoge leyes con más detalle y sigue siendo anterior al Código de Hammurabi. Y tiene, por supuesto, relación con él porque vamos a encontrar referencias de Hammurabi a esos textos. A esos textos no, a esas disposiciones legales que se encuentran y que son posteriores. En el Código de Hammurabi nos vamos a encontrar también, pues evidentemente, pues estas referencias, pero también
nos vamos a encontrar otras recompilaciones, ¿no? El Código de Hammurabi tiene influencia sumeria y aunque el poder de Hammurabi pretendió, como se dice, legitimar la autoridad representándose, recibiendo del dios Shamash las tablas de la ley. Esto nos recuerda a la tradición judío-cristiana. Si ustedes van al Louvre, se van a encontrar que en Hammurabi debajo está el texto, pero arriba está ese dios que le da al rey las tablas de la ley, como Musa en el mundo árabe, como Moisés en el mundo cristiano, como Musa también en la cultura judía, le da las tablas de la ley al pueblo escogido, ¿no? Pero también nos vamos a encontrar que hay otras leyes, las leyes que seguro que les suenan de la época de Zaratustra, de Zoroastro, nos vamos a encontrar que también se encuentran o las podemos intuir en las mil y una noches. El derecho natural marcado por la divinidad, por ese aura mazda, y que en el que viene a decir que la ley no es más que la expresión de esos principios que están por encima del ser humano. Esa razón moral, esa razón de justicia que impregna, debería impregnar el derecho. Pues bien, en el espacio mítico de las mil y una noches, las leyes se ve clarísimamente las influencias no solamente de Hammurabi, sino de todos estos códigos. Y tenemos que hacer una referencia además a códigos asiáticos, las famosas leyes de Manú. Las leyes de Manú, que se considera que es una recopilación de leyes hechas por los brahmanes en el Indostán, también influyen en las mil y una noches. Efectivamente, vamos a ver cómo hubo una mezcla muy curiosa entre el common law anglosajón, cuando ocuparon el territorio que ahora sería de India y Pakistán, y cómo se relacionaron esas leyes tradicionales, esas leyes de Manú, con las leyes anglosajonas traídas digamos, impuestas sobre ese derecho. Pensemos además que en la cultura india y pakistaní después también se incorporaron las leyes musulmanas, con lo cual esa coiné de normas jurídicas musulmanas, hindúes y además hindúes, además de musulmanas, hindúes, anglosajonas, dieron una mezcolanza que es muy interesante para entender cómo se mezclan las normas jurídicas y cómo las vemos desde nuestra perspectiva. Sí que es cierto que hay una duda ahí si las leyes de Manú son anteriores. Inicialmente se pensaban que eran muy anteriores a Hammurabi, ahora ya hay una cierta duda al respecto, pero en todo caso podemos intuir ahí, podemos observar las perspectivas que influyen también en las mil y una noches. Claro, y es naturalismo religioso, derecho preislámico y por supuesto también tenemos que hacer alguna referencia al derecho islámico. En el derecho islámico, yo me acerco al derecho islámico desde una perspectiva completamente ajena. Ni practico la religión musulmana, ni me resulta cercana. Posiblemente eso me ha permitido, pues, los distintos manuales de derecho islámico que he manejado, sobre todo, ya les digo, en inglés, hay alguna cosa en español, pero la mayoría de las veces está todo en inglés y en francés, me ha permitido observar, pues, con una cierta distancia, la perspectiva del derecho islámico. Y he descubierto cosas interesantes que creo que puedo incorporar, por lo menos para plantearles desde el punto de vista de que pueden ser de su interés para entender el derecho islámico. Hay elementos mágicos y irracionales, por supuesto, en el derecho islámico, pero posiblemente como en muchos otros ordenamientos de origen divino. Y esto no puede ser negado, porque las normas jurídicas del Islam nacen de la revelación de Mahoma, del Corán y de la práctica del profeta que se llama la Sunna. Entonces tenemos que la normativa islámica parte de esta idea. Es decir, las fuentes originarias, pero también después hay otras fuentes derivadas que se apoyan en la analogía. Y a pesar de que para nuestra tradición jurídica o para nuestra visión, desde nuestra perspectiva, digamos, no sé si desde nuestra ubicación geográfica, podemos decirlo así, el derecho islámico es irracional, como ha indicado algún especialista como Baderín, esta confusión tiene que ver con la no distinción entre las fuentes, los métodos y los principios del derecho islámico. Porque sí que es cierto que el origen y fundamento es divino y racional y no comprobable empíricamente por los seres humanos, el derecho islámico, sin embargo, fue organizado, sistematizado y completado no por un continuo proceso de revelación, como podemos decir en otras culturas religiosas, sino por un método de interpretación y aplicación de las normas sagradas a través de la racionalidad. Es decir, el debate para nosotros es
si podemos entender el derecho islámico más allá de la perspectiva religiosa. Y nos vamos a encontrar que hay distintas escuelas islámicas que defienden la perspectiva racional del derecho islámico. Sí que es cierto que me resulta muy curioso como Baderi, este especialista del que les estoy hablando, en la ciencia jurídica occidental dice que este debate es muy parecido al que se da entre las concepciones naturalistas, realistas, positivistas y funcionalistas, porque cada una de ellas percibe la ley de forma diferente. Y cita a Hart y señala que para que podamos hablar del derecho se debe hablar de una serie de condiciones. Y para considerar el derecho islámico como derecho se apoya en Hart y dice, las condiciones que exige Hart es que la ley satisface el criterio de validez del sistema legal del que forma parte, que este sistema legal esté formado por la combinación de reglas primarias y secundarias, que estas reglas deriven de la validez de la regla básica de reconocimiento y que esta regla de reconocimiento sea una cuestión de hecho social aceptada por los funcionarios del sistema y que el sistema legal sea efectivo en la sociedad en la que pertenece. Por lo tanto, en la opinión de algunos juristas islámicos, el derecho islámico satisface estas condiciones para considerarse derecho como tal. En todo caso, para nosotros el derecho islámico tiene una gran profundidad religiosa y aunque pueda considerarse un derecho sagrado, no significa que sea irracional. Es decir, fue creado no por un proceso racional de continua revelación, como decía, sino por un método de interpretación racional. Lo que yo he descubierto, por ejemplo, es que para el Islam la ley es ante todo una evaluación inseparable entre perspectiva moral y religiosa, y se habla de actos legales, ilegales, obligatorios, libres, indiferentes, lo famoso que ahora se está viendo de haram, y lo que es legal, lo que es ilegal, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Nos vamos a encontrar que lo más importante para los juristas islámicos, fíjense ustedes qué curioso, es la interpretación a través de la razón de esa revelación divina. Un aspecto fundamental para el mundo musulmán que hace que el derecho musulmán, que el derecho islámico, tenga que observar los siguientes aspectos. Es decir, más allá del origen divino del derecho islámico, que nos va a dar la fuente originaria, que sería la ley sagrada, que es la Sharia, y la ley islámica, que es la Suná, nos vamos a encontrar el consenso y la analogía como fuentes derivadas y fundamentales en el derecho musulmán. O sea, es decir, la dimensión jurídica no solamente es el texto revelado, sino la aplicación, la interpretación y la analogía en la práctica de este derecho musulmán. Bueno, no voy a profundizar en esto. El IJMA es el consenso unánime de los expertos juristas del derecho de la comunidad islámica. El Qijá o Qujá es un proceso de razonamiento por analogía que partiendo de los principios morales intenta llegar a soluciones de las lagunas jurídicas o de problemas que no son regulados en las normas sagradas de forma clara y por lo tanto desarrollan a su manera a través de lo que ellos llaman la jurisprudencia islámica, es decir, la fiqh, que no es otra cosa que la interpretación de la Sharia a través de todos estos instrumentos o ciencias del derecho. En todo caso, esta tercera parte ya nos permite profundizar en qué derecho nos vamos a encontrar en las mil y una noches. Decíamos, y ahora en esta última parte voy a hablar de las referencias al derecho en las mil y una noches. Tenemos que tener en cuenta tres aspectos para una lectura adecuada de sus referencias al derecho. Primero, el amplio territorio, como decíamos, del que se habla y las diferentes culturas que forman y que influyen en las referencias jurídicas que nos encontramos. India, Persia, o sea, Irán, Mesopotamia, Mediterráneo, incluso China. También la perspectiva temporal es importante porque el texto compila textos y casi un milenio de tradición oral. Y esta compilación se realizó de forma diferenciada, con lo cual vamos a encontrar textos de distintas épocas. Y finalmente, evidentemente, como he anotado hace un momento, el derecho islámico, porque todo el texto está impregnado de una visión del mundo desde el Islam y desde un derecho natural originado en el Dios islámico y que pretende ser asequible a la razón humana. Bueno, yo para tomar las referencias jurídicas a las mil y una noches he partido de la edición de Mardrus, porque es, como les decía, en la que aparecen mil noches, y la traducida por Blasco Ibáñez y Sanz Aguirre y Domínguez, porque me parece que es la más clara para observar las referencias jurídicas. Y lo que les decía, nos encontramos unas numerosísimas referencias a una perspectiva muy heterogénea del derecho. El derecho está muy presente y pone de manifiesto
la vocación didáctica de las Mil y una noches. Es decir, sobre la justicia nos encontramos numerosas apelaciones a la justicia en las Mil y una noches. Se habla de la idea de que existe una justicia conforme a la ley islámica, que puede estar en contradicción con la ley de los seres humanos y que no se puede vulnerar, aunque debe preservarse la ley justa y hacer justicia conforme a la ley de Alá, que ha de ser igual para todos. Entroncado con lo anterior, nos vamos a encontrar con las leyes divinas, con las leyes de los seres humanos, que no siempre van a ser iguales y deberían siempre tener como referencia la ley religiosa, aunque no siempre es así. Se habla, nos vamos a encontrar que se habla del derecho divino, de la ley santa, con referencias así, de la justicia de Alá y de su profeta, de las leyes dictadas para los seres humanos, me gustó esta expresión, por el ganado adánico, sobre lo que es justo e injusto. Y para que se hagan ustedes idea todas estas referencias, ¿en qué noches son? Esto sí que lo tengo que leer, noche 31, 36, 62, 79, 983, 138, 46, 891, 52, 219, numerosísimas referencias. Pero debemos tener en cuenta también las fuentes secundarias del derecho islámico, porque también se hace referencia al consenso del Islam, a la analogía del Islam, a los propios cadís, que los cadís se consideran que son los sabios y los juristas del derecho islámico. Los juristas desarrollan estas ideas e interpretan a través de la razón en la comunidad islámica lo que es justo o lo que no es justo, pero a través de la razón, aunque a nosotros nos parezca curioso. Por eso se habla de la jurisprudencia, se habla de la jurisprudencia en las Mil y una noches, se habla de los sabios del derecho, se habla de la fiqh, poniendo en valor el estudio y su dedicación a ella como algo venerable. Se habla también de los conocedores de las leyes secundarias, además de los conocedores del Corán. Todo esto en una numerosísimas noches. En este caso, 12, 110, 273, 378, 390, 940. No les quiero aburrir. Una parte se va a publicar y ya les recomendaré si les interesa. Se reconoce el valor de los jueces y de los cadís, la posición especial dentro de la comunidad, dentro de la sociedad islámica, pero también se hace referencia, por ejemplo, al Cadí como el mejor hacer del Islam. Se le identifica con la equidad, con las fuentes del derecho islámico. Se habla del Cadí supremo, que sería el magistrado supremo de Bagdad, sus cuatro cadís secundarios, los cuatro cadís de Damasco, todos el jeque del Islam, el jefe supremo de los cadíes, que se sienta, como dicen ellos, sobre el tapiz de la ley. En la administración de justicia también tiene importancia el visir, el rey, el jeque, el emir, que despacha en sus salas de justicia los asuntos legales. Así recogemos asuntos legales en la primera noche, en la cuarta, en la 7, en la 20, en la 24, en la 100, en la 212, 225, 727, de nuevo en la 940, porque hay referencias como en Ricardo, en El Mercader de Venecia, que parecen sacadas de repertorios de referencias jurídicas. Desafortunadamente no encontramos una descripción sistemática de la administración de justicia en el Islam, pero sí que nos vamos a encontrar esas referencias tan concretas al derecho. Y más aún, al derecho sustantivo. Nos vamos a encontrar referencias al derecho civil, al derecho penal, al reconocimiento de distintas normas sobre el matrimonio. Piensen ustedes que estaba recogido el divorcio en el propio Corán. Entonces se habla del contrato de matrimonio, del derecho a casarse, del derecho a la dote, del derecho a las arras, de una referencia sobre las esposas legítimas, sobre la ilegalidad del contrato de matrimonio, sobre la pensión de retribución después del divorcio. Se hace referencia, pues, a distintas fuentes del derecho. Se recogen disposiciones mercantiles, disposiciones de derecho penal. Voy a acabar con esta enumeración y voy a acabar con esta referencia que se hace a la ley de los efrits. Los efrits son los genios, esos genios de la lámpara y también esos genios mágicos tienen normas jurídicas que tienen que usar. Por ejemplo, la norma de cortar la mano según la ley de los ladrones o la tortura para los que falsificaban documentos y la propia referencia a la ley del talión también se recogen en las Mil y una noches. En todo caso, se recogen distintas referencias a derecho consuetudinario, a derecho extranjero, a derecho de cuando se expandió el Islam, a distintas formas de entender el derecho. ¿Qué es la justicia del Cádiz, por lo tanto? Bueno, ya para finalizar, sé que estoy acabando mi tiempo, después de observar toda esta perspectiva de numerosas referencias al derecho, ¿con qué nos vamos a quedar? Con la justicia del Cádiz.
la justicia del juez de la razón islámica, una razón que está a mitad de camino entre el derecho y la moral, entre lo sagrado y lo humano, entre lo que es y lo que debería ser. En la cosmovisión musulmana, cumplir la ley es cumplir la voluntad divina, una voluntad que hasta cumplen los genios de las lámparas, los efrits, los genios mágicos. Pero no olvidemos que para nosotros, desde Occidente, desde nuestra cultura, una civilización que desde el siglo XVIII está iluminada por la razón, esta perspectiva nos resulta ajena, pero hasta el siglo XVIII era la misma forma de entender el derecho. Revisar el texto de las Mil y una noches, después de estudiar la normativa de la ley islámica y sus principios, nos permite observar muchas claves del funcionamiento, incluso actual, del mundo árabe, incluso de nuestra lógica racional, de nuestra lógica del derecho actual. Sí que es cierto que lo que nos permite las Mil y una noches es ver, comprobar cómo funciona el genio colectivo. Un genio colectivo que fue contando historias, que fue incorporando desde la palabra, desde la tradición oral y que fueron ensambladas desde esa visión, desde esa cosmovisión común. Un genio colectivo que no tiene nombre, que apenas puede reclamar sus traductores, en el caso de las Mil y una noches, y sus compiladores, y que se vive y se expresa a través de sus personajes. Sarazad, Serezade, Sariar son, como Adán y Eva, el reflejo de la humanidad, de lo que fuimos y de lo que somos, hasta de lo que podemos ser. Y si el derecho tiene algún sentido, y en esto yo creo que si estuviese Mario Portela seguro que coincidiría con nosotros, es justamente este, el de marcar el camino de lo que podemos ser. Para esto sirve la literatura y para esto debe servir el derecho. Muchas gracias. Bueno, digo fantástico y lo digo creo que por todas las decentes y todas las presentes. Ha sido un lujo poder escucharte. Yo sé, la verdad lo hemos disfrutado mucho. Ya había gente que había levantado la mano, creo que a los 2 minutos de que habías empezado a hablar. Les voy a pedir que sean breves en las preguntas porque sé que José hizo el favor de estar con nosotros y tiene un compromiso ya urgente para No quiero retirarse. Así pisar a que Paula, además, no quiero pisar a Paula. no, 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 no. Marisol, Sí, muchísimas gracias. No, extraordinario escuchar al profesor José, de verdad que además yo estuve en Barcelona 2 años y volver a escuchar ese acento también me encanta. Bueno, y además le da a uno ganas de volverse a leer las mil y una noches, ¿no? Para ver, para ya mirarla desde esa perspectiva y ese análisis. Yo trabajé en mi tesis doctoral sobre responsabilidad penal de niños, cuando los niños y niños cometen delitos, pero hice una revisión epistemológica de la responsabilidad de los adultos. Advertí que la filosofía, antes de conocer ese mundo occidental, no propiamente voy a hablar, pero veo que hay coincidencias y paralelos del mundo oriental en el mundo occidental. Me di cuenta, por ejemplo, que en la filosofía eleática, en los poemas, había una verdadera filosofía, ¿no? Aunque no se constituyera una metafísica como tal, como si lo hizo Sócrates, Platón o Aristóteles, que son los más conocidos. Y en esa filosofía eliática, a propósito de la responsabilidad, empecé a hacer mi búsqueda y mi investigación doctoral desde el concepto de legítima defensa, ¿verdad? Es decir, casi que como que todo el tema de la responsabilidad penal se empezaba a construir desde qué entendíamos por la legítima defensa, y para abreviar, la legítima defensa no es la legítima matanza. Es decir, se puede, después de aplicar la justicia, dependiendo de lo que entendamos por justicia, apelar o invocar la supervivencia tanto del amigo como del enemigo. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del amigo y del enemigo? Y claro, y muchas veces esa decisión, esa toma de decisión, no solamente estaba basada en quienes creemos que son los amigos y los enemigos, sino también en un concepto que se tenga de justicia, dependiendo de si la toma de decisión es lo que es o es lo que debe ser, digamos, en esos dos extremos. Pero para no alargar pues, la pesquisa en el tema de responsabilidad penal y en el tema de responsabilidad en general, esa legítima defensa de los derechos, esa legítima defensa del derecho a la vida,
lleva una concepción importante en la filosofía eleática, que está originada en los poemas, que no necesariamente está en una metafísica, porque no existía el concepto de paradigma. Para abreviar, entonces la inquietud es, hoy en día en el mundo occidental, entre esos extremos del ser y del deber ser, del amigo y del enemigo, para tomar una decisión sobre la justicia y para no decir que se actuó en legítima defensa, sino que había una razón para poder eliminar al otro, por lo menos para, de alguna manera, atentar contra sus derechos, en el mundo occidental está tendiendo, de acuerdo con todas las exposiciones que hemos tenido, a lo que yo he denominado unos eclecticismos infundados. Es decir, queremos estar en el mundo del ser y del deber ser y en el mundo del dos, cuando hay autores en la filosofía occidental que plantean un mundo tres, sin necesidad de que necesariamente el mundo jurídico tenga que estar edificado sobre una parte que agrede a la otra o que destruye o que anula o aniquila a la otra. Bueno, no sé si he sido clara porque es un poquito como epistemológico de la epistemología de la responsabilidad, pero sí me gustaría, profesor, conocer su criterio sobre esas posturas que existen en el mundo occidental. No le estoy preguntando sobre las mil y una noches, pero sí sobre esos eclecticismos y esos grises que se están planteando, que yo creo que son infundados, porque yo creo que ya ubicados en un paradigma concreto, el paradigma que sea es válido para sí mismo, pero no respecto a otros paradigmas. Entonces ahí cómo solventamos para poder, digamos, aplicar una justicia de carácter material, en la que no haya necesidad de eliminar necesariamente al que está, al agresor o al victimario. Yo creo que todo responde al espíritu de una época. Y yo creo que estamos, igual que el futurismo fue una respuesta a la época anterior, en este momento estamos en una especie de posmodernismo que está buscando respuestas. Y el derecho no ha dado respuestas. Y cuando no damos respuestas desde el derecho, se busca ampliar la epistemología jurídica, el método jurídico para intentar encontrar respuestas. Yo creo que esa es la clave fundamental. La clave fundamental es que a mí me impactó mucho el comienzo del libro de la idea de justicia de Amartya Sen, que Amartya Sen me parece interesante porque comparte la tradición del mundo occidental con el mundo oriental. Su propia formación en la India, después en Oxford y después en Estados Unidos como profesor Premio Nobel de Economía, profesor de Filosofía y Economía en Harvard. Él empieza la idea de la justicia diciendo, hablando de grandes esperanzas de Charles Dickens, y dice que al final la pulsión de la injusticia es la que nos mueve a todos. La pulsión de la injusticia es la que mueve a los pueblos, digamos, para reivindicar el derecho, para reivindicar una nueva forma de entender el derecho y entender la sociedad. Es decir, y no tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con las intuiciones que están debajo de las construcciones positivistas. Y yo creo que al final, si el positivismo tiene algún sentido, es encontrar nuevas fórmulas para conseguir la justicia. Ya sabemos que la justicia no puede ser la ley del talión ni el derecho penal del enemigo, siguiendo esa expresión feliz, pero que no responde a la realidad. Pero sí que es cierto que todos tenemos, no sabemos lo que es justo, pero sí que sabemos lo que es injusto. Y todas las tradiciones, todas las civilizaciones, todas las culturas quieren responder a lo que es injusto desde el derecho, porque no vamos a responder a lo que es injusto desde la moral, pero de luego sí desde el derecho. Pienso yo, pienso yo. Gracias, José, muy claro. Pablo, ¿desististe o...? No, 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 Ah, te me había bajé la desaparecido la mano, mano, te escucho, pero bueno, te no puedo escucho. perder esta oportunidad porque los que fingimos ser cultos, cuando escuchamos a alguien que se le cae la cultura, que me gusta la cadencia, el timbre de su voz, lo estuve escuchando leer poesía, rectifico, sea Marisol, el acento es gallego, no es Es catalán. gallego, es gallego. Creo que usted nació en Orense, si es de la A mucha Universidad de honra, Vigo. mucha honra. Sí, sí, a mucha honra. Bueno, pero va a tener que perdonarme, porque los culturosos no leemos libros y citamos generalmente películas. Y aparte, bueno, me deja ahora la tranquilidad de que no hay una mil y una noches de escrito, aunque usted tomó un referente, sino que tiene que ver con la tradición oral. Bueno, todo lo que conozco de las mil y una noches es la película de Pasolini, que no sé hasta qué punto el punto sensual y sexual es tan relevante en las mil y una noches.
Y lo tengo que comparar con otra película, que no está al nivel de la película de Pasolini, pero que todos seguramente lo conocemos, que es Reto al Destino, ¿no? Con este sargento Mayo que le hace la vida imposible a quien quiere pilotar los aviones. Pero creo que habla muy bien de la idiosincrasia o lo que yo interpreto como un patrón en Las Mil y Una Noches. Es decir, el mendigo es rey porque estaba escrito. No tiene que hacer nada, no tiene que ir a Harvard, no tiene que cursar el MIT. No, no, no. Estaba escrito de ese modo. Y Reto al Destino es el pensamiento occidental en el cual nosotros creemos que podemos cambiar nuestro destino. Es decir, esta me parece una diferencia sustancial entre una y otra concepción. Pero me gustó esto de buscar el derecho cuando el derecho se hace carne. Entonces salí a buscar a ver qué referencias había del derecho en Las Mil y Una Noches, pero mi referencia es la ya, que no solo miente descaradamente, que no sé si es cierto o no, esto del juez y el ladrón, que fue el que más me gustó, porque en el otro aparecen, usted lo mencionó, aparecen, qué sé yo, figuras metafísicas que resuelven la situación y nos cuesta mucho entenderlo. No, no es que no tengamos un componente metafísico, pero aparecen genios y otras figuras muy extrañas a nuestra tradición. Pero en El juez y el ladrón, si es cierto que es uno de los cuentos, hay un ladrón que trata de conmover al juez y le dice, pero yo robé para mantener a mi familia, robé para comer. El juez dice, bueno, está bien, tráigame lo que robó y aquí no ha pasado nada. Pero al otro día le trae una pieza que no es la misma. Y el juez se da cuenta que volvió a robar porque esa ya la vendió y ya comió su familia. Entonces, bueno, ¿qué enseñanza dentro del derecho que se hace carne cuando en vez de condenar al que roba, ¿no es cierto?, para comer, a quien hay que condenar a la sociedad? Pero me parece muy interesante salir a buscar ahí donde la gente habla de justicia para lograrla entender. Así que muchísimas gracias. No sé qué hice bien en la vida para tener el lujo de escucharlo. Bueno, bueno. Una cosa solo como curiosidad. Hablaba con mi amigo Pablo Bonorino, precisamente si iba a trabajar sobre una noche concreta y sobre la película de Pasolini, sobre las mil y una. Precisamente hablábamos de eso, sobre la película de Pasolini. Sí que es cierto que, ojo, ¿de dónde saca, o sea, de dónde en nuestros ordenamientos jurídicos se considera una eximente el hurto famélico? ¿De repente nace en el siglo XIX o en el siglo XX? No, forma parte de la conciencia colectiva. Quien roba para comer no está cometiendo un delito, aunque haya fiscales que los acusen como si estuviesen cometiendo un delito. Hace unos años en España se dio un caso, 15 segundos. Acusaron a un señor que intentó robar un bocadillo después de pedir un bocadillo en una panadería en Barcelona. No se lo dieron, entonces con una anilla de un refresco entró, se consideró que eso fue robo con fuerza en las cosas y la fiscalía le pidió 3 años y medio de prisión por robar un bocadillo. El debate era el mismo. ¿El hurto famélico se considera constitutivo de delito? Estamos todos respondiendo a la misma pulsión, que es una pulsión que no es jurídica, es ontológica del ser humano cuando nos enfrentamos a la justicia o la injusticia. Y creo que estamos todos ahí. Y eso vale para lo de Gaza y eso vale para muchas expresiones del derecho que vemos en la actualidad. Pero bueno, me callo, no quiero robarle más tiempo a Paula. Acá, antes de darle un segundo a Paula, con lo que decís vos, un caso muy famoso en el cual un juez estaba tomándole declaración a un pobre infeliz que estaba procesando y estaba comiendo un sándwich el juez. Dejó la mitad, se levantó a buscar algo y el pobre infeliz comió el sándwich del juez y el juez lo procesó por hurto. Estamos hablando de un caso real. Qué desastre, qué desastre. Paula, sí, así estamos. Así está. Bueno, muchas gracias, Pablo, y aprovecho y saludo a todos ahora porque quedó el saludo ahí un poco perdido en el chat. Brevísima, bueno, un placer como siempre escucharte y además una alegría en lo personal este encuentro. No, solo un comentario en relación al inicio de tu charla, cuando distinguiste las aproximaciones o proyecciones en el derecho de la literatura, el derecho a la literatura, el derecho como literatura. Me quedo en el derecho como literatura. También hablaste del valor del texto literario para entender el derecho. Y en un momento dijiste que nos advertiste, ¿no? Fue una advertencia al pie en tu carácter de disertante. Cuidado, ojo, que las ediciones pueden no ser coincidentes, ¿no? Y yo ahí pensé,
claro, como el derecho. El derecho ¿no? en su complejidad, en su variedad, en su diversidad, ¿no? Y no solo pienso en algo que también dijiste recién respecto a las posibles filiaciones a valores, a ciertas teorías acerca de la relación entre el derecho y moral, a la objetividad moral y un naturalismos, etcétera, sino también lo que tiene que ver con las interpretaciones jurisdiccionales, que suma a estas versiones o ediciones no coincidentes, ¿no? Entonces, bueno, nada más que para pensarlo desde ahí y bueno, a ver si algo de esto te resonaba y en todo caso después lo seguimos por el chat. Me parece, Paula, muy interesante tu punto de vista y me parece que responde al derecho actual, porque al final sí que es cierto que en este momento yo creo que hablaba un jurista español hablando de que estamos en una época de positivismo jurisprudencial. Es decir, por lo menos en España, el juez se coloca por encima de la ley. Y el problema es que las leyes las votan los parlamentos, que los votan los ciudadanos y las ciudadanas, las personas, pero a los jueces no los elige nadie, en el caso español. Entonces, claro, el problema es que cuando nos colocamos por encima de la ley, que es la expresión de la voluntad de la comunidad, claro, estamos sometidos a esas interpretaciones que ya esta idea que todos estudiamos de que en el Estado de Derecho originario, el Estado liberal hablaba de que el juez era la boca muda de la ley, ha quedado muy atrás que el juez sea la boca muda de la ley. En este sentido de tus interpretaciones, recuerdo esta expresión latina que me gusta, italiana, traduttore traditore, ¿no? Pues al final los jueces a veces se convierten en traidores del derecho. ¿Alguna vez fueron la voz del derecho? Pues imagino que cuando le cortaron la cabeza al poder, 20 años después intentaron ser la voz de la ciudadanía, pero muy poquito tiempo. Sí, Pero a lo sí, yo mejor tampoco. tengo mis dudas. Pido abrir los micrófonos para darle un fuerte aplauso a José. Bravo. Reivindicar Marisol, que te respondió muy bien, a pesar de que lo acusaste de catalán, Sí, cual es gravísimo, gravísimo a un defensor de la lengua gallega. eh, perdón, así perdón. que, pero Además, es muy atento, es muy atento. Vale. bueno, es un juego como cualquier otro. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Si pones a grabar, Lu,